lo que desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social realizamos por el bienestar de los ecuatorianos. Bien, ministro, muchísimas gracias a usted por el espacio en su agenda. Usted tiene una labor bastante interesante, bastante relevante para el gobierno nacional, dado que, por ejemplo, una de las críticas que permanentemente se le hace al gobierno del presidente Lasso es que no está en contacto con la ciudadanía, con los problemas sociales. Y para eso incluso hay un ministerio, el que usted está liderando en este momento, el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Un ministerio que en un inicio estuvo encabezado por la también ex legisladora May Montaño, pero que tuvo un paso realmente fugaz por ese ministerio y que ha dejado muchas más preguntas que respuestas. Pero bueno, cerremos ese capítulo. A mí me parece importante saber en qué condiciones recibe Esteban Bernal el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Nosotros que permanentemente seguimos temas sociales, hemos consultado a las direcciones del MIES, por ejemplo, respecto de que hoy se han visto disminuidos en número. La fuerza de calle, digamos, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que está encargada de levantar información, por ejemplo, respecto de las personas en situación de calle, ha sido disminuida en el gobierno anterior a propósito de este recorte presupuestario, de esta reducción del Estado obeso, como se ha llamado en su momento. ¿Qué dificultades se han presentado en este Ministerio Economista Bernal? Muy buenos días. Bueno, mire Carlos, nosotros entendemos permanentemente que es necesario redireccionar acciones en materia de política pública. Usted bien ha citado la restricción presupuestaria de los últimos años, ha llevado a que existan recortes y créame que lo que he podido evidenciar han sido temas muy neurálgicos. Le voy a ejemplarizar con un caso y sobre todo con un programa que también se ha permitido ser uno de los emblemas de nuestra administración, como es el abrazo de adopción. En este país, la adopción bordeaba los promedios de 3 años, 4 años. Llegó un caso tan patético, perverso, yo diría lacerante a la dignidad de los niños y niñas que están en las casas de acogida, que llegó a tener una temporalidad de 10 años. Cuando yo hice una valoración y una evaluación de lo que sucedía, claro, venía de un proceso de recorte de personal y otros aspectos también que podemos analizarlo, pero el recorte de personal se lo hizo de manera indiscriminada, sin una valoración de qué tipo de programa se lo tiene que profundizar y qué tipo no. ¿Cuántas personas salieron, por ejemplo? Por decir, en este caso, había un déficit de 108 funcionarios a nivel del país para que tenga una mediana posibilidad de un servicio adecuado. Pero ¿qué hicimos, Carlos? Al final del día, el ministerio tiene por administración directa 11.300 funcionarios, a través de cooperantes 20.000 más. Si usted tiene una planta laboral así, yo vengo de la empresa privada también, tengo un negocio, una empresa en Cuenca que da trabajo a 125 personas, sé cómo es la movilidad del personal permanente en este tema, y nosotros no somos la excepción. Lo que hemos hecho es hacer una reingeniería de personal sin gastar un solo centavo más, solamente profundizando y redireccionando de manera eficiente a estos 108 funcionarios, y hoy ya tenemos evidencias que la adopción se ha realizado en 4 meses, evidencias que la adopción se ha logrado también en otros casos en 8 meses. Nuestro objetivo es llevar que la adopción sea en un periodo de 9 meses, que es un aspecto además simbólico, porque es la misma temporalidad que quienes hemos tenido la dicha y la bendición de Dios de ser padres por gestación natural, la misma temporalidad, decía, para aprender a ser padres, es la que nosotros estamos estableciendo para poder llevar adelante programas de enorme sensibilidad, como el que a usted le acabo de mencionar, sumado a otros aspectos, como usted bien dice, de cercanía con la ciudadanía, de territorio, de acercamiento con los sectores vulnerables del Ecuador. Enhorabuena, ministro, porque no se entendía en su momento que teníamos por un lado adultos con posibilidades económicas, con hogares estables, que querían ser padres, pero no podían acceder a la adopción. Y por otro lado, niños en casas de acogida, abandonados, hasta cierto punto con muchas necesidades, que no podían tener padres, en medio de un estado que casi que lo impedía. Enhorabuena que esto se haya acelerado, esperemos que no se descuiden los procesos, que también son importantes para filtrar. Alguna vez una ministra de Inclusión Económica y Social me decía: el derecho de adopción no es un derecho privativo de los adultos, cuidado, es un derecho de los niños.
Así que Bueno, hay que tener muchísimo cuidado con lo que ahí se ejecuta. Ministro, ¿usted quería decir algo más antes de pasar de tema? no, simplemente comentarle un particular con respecto a esto, ¿no? Creo que también pasaba por la voluntad y por un redireccionamiento del concepto de adopción en el Ecuador. Un caso que se dio en la ciudad de Quito, en donde funcionarios le abordaban en un periodo de tiempo a las padres que querían ser padres adoptivos, perdón la redundancia, en 4 meses, 4 meses. ¿No? Y cuando llegaban a tener el abordamiento a los padres, decía, venga el curso de capacitación en junio. Y cuando llegaban en junio le decían, venga, de 3 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, padre y madre, durante un mes. Le decían, no podemos, lamentablemente tenemos dificultades del trabajo. Ah, no se preocupe, entonces venga en septiembre. Fíjese usted, habría transcurrido ya 9 meses. Nadie le miró los ojos a aquellos niños y niñas de las casas de acogida, como usted bien cita, Carlos. Ahora, el abordaje es en 15 días y la periodicidad de los cursos no bordean más allá de 4 días por 8 horas diarias en los cuales pueden acondicionar sus tiempos de trabajo. Es decir, el MIES se terminó acondicionando a la realidad de los padres para beneficiar a quienes de verdad debemos dar el servicio, que son los niños que están en las casas de acogida. Bien. Nada más con esa aclaración, Carlos. Ministro, cuando se habla del Ministerio de Inclusión Económica y Social es inmediatamente relacionado con el tema de los bonos sociales. ¿Cuántos bonos sociales entrega al momento el Estado ecuatoriano y cuánto representa? Mire, los beneficiarios de las transferencias monetarias que están distribuidas en aproximadamente 9 bonos, vendrá un 10º que lo entregaremos a partir de este mes de mayo, que es el bono de los 1000 días, que este es un tema específico y coyuntural para contribuir a la disminución de la desnutrición crónica infantil. Este bono de los 1000 días tiene una consideración que es dar cobertura a los 270 días de la gestación de la madre y 730 días de vida del niño. Le comento esto en particular nada más, pero volvamos a la pregunta suya. La intención es que esto de acá vaya hacia los sectores más vulnerables del Ecuador y por ello distribuimos a 1.435.000 núcleos familiares los bonos de contingencia, los bonos de desarrollo humano, los bonos de Joaquín Gallegos Lara, etcétera. La mayor cantidad indudablemente está en los bonos de desarrollo humano que bordean los 987.000 núcleos familiares de ese 1.435.000. ¿Y eso cuánto le representa al Estado, ministro? Es una inversión de 1.297 millones de dólares del presupuesto general del Estado. Realmente es un monto alto, pero que requiere este momento el Ecuador, más aún después de una situación crítica que hemos vivido. No voy a involucrarme en el análisis de la mala política pública de 14 años, pero sí en la pospandemia, que deja una secuela no solamente al Ecuador, al mundo entero. Esto requiere, por supuesto, que tengamos una necesidad de trabajar con mucha fuerza en los sectores más vulnerables, en los sectores de mayor nivel de pobreza. Lo que sí le aseguro, Carlos, que como gobierno también tomamos una decisión. Llevamos adelante un proceso de actualización de la base de datos. Esto fue ofrecido por el presidente Guillermo Lasso cuando en campaña electoral y ofrecimos llevar un proceso de actualización. ¿Para qué? Para que en la base de datos estén quienes lo merezcan y que salgan quienes no. Claro que tenemos quejas, tenemos dificultades. Hace un momento venía de un medio de comunicación, colega de ustedes, y le contaba una historia que puede reflejar lo que hemos hecho, porque nosotros hemos involucrado a nuevos núcleos familiares que están en el decil 1, 2 y 3, y hemos extraído de aquella base de datos quienes están en el decil 7, 8, 9 y 10. Es decir, hemos sido mucho más consecuentes con los niveles de vulnerabilidad. Y le decía, me quedaba con el ejemplo, en una visita a Montalvo, con el presidente, mientras nosotros avanzábamos en la caravana presidencial, mi equipo de comunicación estaba ya en el sitio. Como había existido un retraso en las actividades, fueron a un restaurante, les reconocieron por el logotipo y la señora se les acercó y dijo, devuélvanme el bono, me lo quitaron. Cuando auscultaron un poco, llegaron a la conclusión que la señora les dijo, es que yo con ese bono completaba la cuota para pagar el crédito de la casita que estoy construyendo allá, la otra casa que estoy construyendo. Con ese solo ejemplo damos cuenta de que efectivamente hemos hecho una buena valoración y que efectivamente han salido quienes realmente, aunque puedan necesitarlo,
pero dentro del marco de la normativa que nos rige. Hoy está dirigida a la gente que más necesita, a los que están en pobreza y sobre todo en pobreza extrema. 7:15 a.m, estamos dialogando aquí en Caché Noticias y Opinión con el economista Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Me quedo con ese dato, 1.290 millones de dólares del presupuesto al año se destinan en diferentes bonos sociales. Mi compañera Joana Ramos continúa con la entrevista. Joana, por favor, adelante. Gracias, Carlos. Son exactamente las 7:15 a.m. Ministro Bernal, muchísimas gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Lo que conversábamos acá, 1.200 millones de dólares es apenas el 50% de lo que se destina para los subsidios a los combustibles. Esa es una cifra que también hay que tener pendientes. Pero, ministro, solamente para tener un poquito más de detalle, ¿cuántas personas han salido en el caso del bono de desarrollo humano? Ustedes han dicho que han depurado la lista, que hay personas en este momento que realmente la necesitan, pero ¿cuántas han salido? Bueno, aproximadamente 110.000 núcleos familiares fueron aquellos que se generó una exclusión, no únicamente del bono de desarrollo humano, Joana, porque se hizo una depuración de todos los sistemas de transferencias monetarias del Ecuador, pero han ingresado más de 170.000 nuevos núcleos familiares. En el más menos, en el neto, tenemos un promedio positivo de 60.000 nuevos núcleos familiares que responde a esa realidad de pobreza extrema con la que hemos recibido el país. Yo he sido aquellos que cuando asambleísta, cuando gobernador, ahora como ministro, me ratifico que un país debe festejar por reducir el número de bonos que se entreguen, no festejar el número de bonos que se aumentan, porque eso sería un reflejo de una realidad calamitosa en términos económicos. Pero reitero, es una situación pospandémica que tiene que requerir el abrazo social de un gobierno, en este caso del gobierno del encuentro, y por eso nosotros ratificamos que esto tiene que continuar, una cobertura a aquellos sectores más vulnerables del Ecuador. Es más, en el marco de esta gran cruzada del Ecuador por la disminución de la desnutrición crónica infantil, que lo preside el propio presidente de la República, que hoy, por ejemplo, tenemos el lanzamiento del censo para la identificación a ciencia cierta de esa especulación que bordea el 30%. Mucho me temo que inclusive ese porcentaje aumente. 30% de niños de 0 a 2 años tienen desnutrición crónica infantil. Y ya vamos a hablar, ministro, de este bono de apoyo nutricional que fue anunciado meses atrás por el presidente de la República, Guillermo Lasso, pero sí, justo estábamos comentándolo aquí en la mesa de Caché Noticias y Opinión. Usted ha comentado, 110.000 núcleos familiares salieron de estos beneficios de los diferentes bonos, pero ingresaron 170.000. Esto no nos da a entender entonces que la situación, en lugar de mejorar y que más personas salgan de recibir estos bonos de ayuda, están aumentando porque hay más pobres, hay más necesidad en el país. Le había reflexionado en esa línea, Joana. Creo que después de un proceso de pospandemia, es indudable que vamos a tener una reflexión de esa naturaleza y los números lo pueden decir. El Ecuador que recibimos en mayo del 2021 tenía 7 de cada 10 ecuatorianos en condiciones de no empleo, es decir, sin un empleo adecuado. Hemos tenido un 34% de pobreza y pobreza extrema registrada en el INEC, que creo yo podría superar ese porcentaje según las nuevas investigaciones que haga este instituto. Pero más allá de la especulación, esos son los números a los que tuvimos que asumir el Estado. Hoy se ha podido informar que hemos crecido en 350.000 nuevos empleos adecuados, lo cual es un gran paso a partir de la reactivación económica del Ecuador, una reactivación económica que se empieza a ver reflejándose en el día a día. Creo que usted, yo, Clever, Carlos, tuvimos la suerte de poder vivenciar hace mucho tiempo, ver un estadio lleno como el partido de Ecuador con Argentina. Parecería trivial mi comentario, pero no es cierto. Eso dice mucho de lo que queremos hacer por el Ecuador, de lo que hemos logrado con la eliminación de restricción de aforo, la dinamización de la economía, lo que permitirá efectivamente a futuro usted y yo reflexionar sobre la disminución del número de gente que se aporte al bono de desarrollo humano. Pero le complemento con algo. También hay que entender que lo que hemos hecho es una valoración de aquellos decires que fueron excluidos años atrás, y que hoy eran una gran mayoría y que debía haber estado dentro del bono de desarrollo humano, pero que no lo estaba.
porque habían ingresado quienes estaban en deciles altos por coyuntura, vaya a saber usted por qué, pero esto funcionaba por un asunto como una especie de abanico, en el cual en época de elecciones entraba quien sin merecerlo entraba a recibir la protección del Estado, y luego en crisis fiscales se cerraba este abanico, ¿no? Y salía gente que aunque mereciéndolo no recibía la protección. Ellos son los que han regresado, mi estimada Joana. Ministro Bernal, ¿el ministro de Finanzas le entregó ya los fondos para este bono de apoyo nutricional? Sí, hemos trabajado ya en una microplanificación con el ministro Simón Cueva, con Erwin Ronquillo, que es el secretario técnico de la Secretaría justamente para disminuir la desnutrición crónica infantil, y con Luis Enrique Coloma, que es el consejero ad honorem del presidente para este proyecto emblemático, noble diría yo, por el beneficio de los niños del sector más vulnerable de este país. ¿Cuánto dinero tienen? En este momento tenemos financiado un promedio aproximadamente de 40,000 madres gestantes que recibirán el bono en este año, y este irá incrementándose a futuro. Ahí me va a tomar un poco las matemáticas en multiplicar el promedio de 40,000 madres gestantes que no ingresarán de manera inmediata. En este mes de mayo entrarán 22,000, y de ahí serán de manera paulatina y hasta complementar. Estimo yo que en este año se destinará 18-19 millones de dólares, y luego estas madres gestantes que se mantendrán en el bono de 1,010, porque no lo cumplirán todavía hasta diciembre, sumarán a otros números similar o quizás superior el siguiente año, y así sucesivamente hasta llegar a tener un promedio de 157,000 madres gestantes por año que reciban este bono para contribuir a la disminución de la desnutrición crónica infantil. Qué bueno que realmente sea así. Ministro, otra pregunta también que nos están enviando desde Esmeraldas, porque nos escuchan a través de Modular HF, la 92.7 FM. ¿Cómo avanza la entrega de los bonos de contingencia a las familias afectadas por el sismo en Esmeraldas y también por el deslave en Yausí? En Yausí. Mire, Sayausí. Sí, en Sayausí de mi provincia, en la provincia de La Suay, efectivamente. Y ayer debo comentarles, queridos amigos, que también en horas de la tarde hubo un aluvión en Yunguilla, también de mi provincia, del cantón Santa Isabel, de la provincia de La Suay. Penosamente una situación muy crítica, no recibo los reportes, aunque estemos activados ya con el cordón humanitario para apoyar a los damnificados, a los afectados, pero a ellos se suma 33 puntos a nivel del país. Usted ha mencionado dos de los cuales han sido bastante críticos. En el caso de Sayausí, también de mi provincia, del cantón Cuenca, una parroquia rural, tuvimos 5 pérdidas de vidas humanas. En el caso de La Gasca, aquí en la ciudad capital, 29 personas fallecidas. Así también en el marco de situaciones de infraestructura, el desbordamiento del río en el sector de La Maná, en Cotopaxi, dejó 73 viviendas destruidas por completo. En Esmeraldas, un sismo que, si bien gracias a Dios no generó pérdida de vidas humanas, con el reporte de una sola persona que sufrió un impacto, se aduce que pudo haber sido por el sismo, pero lo demás, gracias a Dios, es daño de infraestructura nada más. Pero tenemos 1,157 núcleos familiares reportados, de los cuales nosotros a 838 ya hemos validado y hemos entregado los bonos de contingencia, así como el apoyo también del Programa Mundial de Alimentos con otro bono para complementar. Aquí quiero aclararles para que tengamos claridad del tema. Nosotros como gobierno podemos entregar bonos de contingencia a quienes son denominados damnificados, no así a los afectados. Damnificados es aquel que se le daña una vivienda, aquel que se le daña sus electrodomésticos. Afectados son aquel que realmente ejemplarizo como un tema de la lluvia, ¿no? Que ingresa al agua a su vivienda, luego esta decurre y retoma nuevamente su vida normal luego de limpiarla nada más, pero generó una afección. Sin embargo, nosotros, los que somos designados o elegidos para servir a la sociedad, en este caso he tenido la oportunidad de estar en los dos espacios, y le decía, cuando uno le designa ministro, no le designan para administrar los recursos que existen, sino para buscar alternativas de cobertura social para la gente, y por ello golpeamos las puertas del Programa Mundial de Alimentos, PMA, y este nos ha dado la apertura, y solo en Esmeraldas hemos entregado bonos a 250 familias afectadas, que se les da un bono de $240 por núcleo familiar, lo cual es un paliativo
frente a una dificultad posísmica a la cual hemos tenido que asumir como gobierno nacional. Yo estoy convencido, y les digo, no soy voz oficial para aquello, ya lo dirán los expertos en el tema, pero el invierno que vivimos debe ser uno, si no el más crudo que ha tenido el Ecuador en los últimos 10, 15 años. Por lo tanto, nos toca afrontar esto y tenemos que todavía, además, de acuerdo a los expertos, un buen periodo de tiempo más de época invernal. Qué bueno saber entonces que se están tomando medidas en Esmeraldas, en Sayausí, pero ¿qué pasa también en Zaruma? Ahí se iba a hacer un censo para identificar a todas las viviendas que habían resultado afectadas por el último socavón y a todas las familias que perdieron también su lugar donde vivían, ¿no? ¿Cómo se los está ayudando a ellos? Bueno, mire, bien usted cita, Joana, no solamente la época invernal ha sido la que nos ha tocado en este momento asumirlo. Hay 3 hechos antrópicos naturales que están fuera de control y además indudablemente extraídos de la época invernal. Nabón, que tuvo un socavón también, una especie de burbuja de agua interna en la parte céntrica que lamentablemente dañó la infraestructura pública y privada, en donde ya hemos hecho el acometimiento como gobierno central apoyando a su alcalde. El caso del sismo de Esmeraldas, y usted ha citado el tema de Zaruma, en donde también hubo un socavón producto de la minería ilegal que ya se informó en su momento. Nosotros hemos identificado, 77 núcleos familiares a los cuales se les ha entregado efectivamente los bonos de contingencia, se les ha apoyado con kits alimenticios de manera recurrente por un bimestre, como está en el trabajo que realizamos como ministerio. Pero a ello se suma, no es mi cartera de Estado, pero me permito informarles, la entrega de los bonos de vivienda que el Ministerio de la Rama, a través de su titular, Darío Herrera, y por orden del presidente Guillermo Lasso, se entrega. Los bonos acá que se da es de $7.500 para reconstrucción y de $15.000 para la construcción de una vivienda humanitaria reubicada. Aquí se trabaja con los gobiernos autónomos para la identificación del terreno. De esta forma, como ve Joana, se viene de manera articulada. De igual manera el Ministerio de Obras Públicas para la reapertura de vías, la reconstrucción de las mismas, generando diría yo, un abordaje humanitario, un abordaje de infraestructura y de obra pública integral. La prefecta de Esmeraldas, volviendo un minutito nada más al tema ya analizado, Roberta Zambrano, de otra tienda electoral, quizá un poco inclusive distanciada por el gobierno nacional, le declaró al presidente Lasso padrino de Esmeraldas, entendiendo que inclusive desde el sismo del 2016, en la que parte de eso también sufrió Esmeraldas, no habían recibido la atención que en 15 días nosotros, cuando fuimos a evaluar lo actuado por el gobierno del encuentro, era muchísimo más que lo desde el 2016 a la fecha se había hecho. Dicho por la prefecta de Esmeraldas, declaró el presidente Lasso padrino de Esmeraldas. Por lo tanto, creo que hemos actuado sobre la base de las responsabilidades. No es un tema de buena o mala voluntad, es la responsabilidad que asumimos cuando somos designados servidores públicos, en este caso por el presidente, y la generosidad y confianza del presidente para ser ministro de Inclusión Económica y Social. 7:28 a.m. El ministro aquí en Caché Noticias y Opinión, Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, economista. Gracias, Johanita. Ministro, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Un gusto saludarle, Clever. Oiga, ministro, no me alegra a mí eso de que se aumenten el número de bonos y que aumenten el número de personas que reciben bonos, créamelo. Y de esto usted a lo mejor va a coincidir. Lo que pasa es que esa es la realidad del Ecuador, esa es la realidad. Pero, visto así, ministro, acá en Guayaquil siguen aumentando los chicos, las mujeres, en las calles, en los semáforos, pidiendo dinero, limpiando parabrisas. Han aumentado las personas acá en las calles de cuidadores de vehículos. ¿A quién le toca en el ministerio, ministro, a quién le toca supervisar esta situación, informarle al departamento correspondiente y consecuentemente a usted? Mire, Clever, he hecho una reflexión de la realidad del país. Yo le voy a dar unos números
que quizá a usted le pueda llevar a hacer una conceptualización real de lo que vivimos como ecuatorianos. Según el INEC, en el año 2021, tuvimos en las calles, entre niños, niñas y adolescentes, entre mendicidad y trabajo infantil, a 324,000 ecuatorianos. Y también en movilidad humana, porque están ahí venezolanos, peruanos, colombianos, etcétera. 324,000. De aquellos, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con un trabajo articulado con todos los sectores de los gobiernos autónomos descentralizados, los sectores de organismos internacionales y los apoyos, hemos logrado un abordaje y un tratamiento denominado programa ETI, Erradicación de Trabajo Infantil, a 11,900 niños, niñas y adolescentes que están en las calles. Porcentualicemos, no alcanzamos al 3% de la capacidad operativa como Estado para dar cobertura a la realidad que usted lo ha citado. Usted dirá, ministro, contándonos que no puede alcanzar esa realidad. Sí, porque tenemos que hacer una reflexión alrededor de esto y entender claramente que cuando el presidente Lasso menciona y dice la mejor política pública, la única política pública que saca a un estado de la pobreza, de la inseguridad, de la migración, del trabajo infantil, de la desnutrición crónica infantil, se llama empleo. Porque a partir de ello, el padre de familia que tiene un empleo adecuado no le enviará a su niño o a su niña o a su hijo adolescente a trabajar en las calles. Tendrá la posibilidad de recuperarle. Nosotros 11,900 niños y niñas y adolescentes tenemos en el programa ETI para que se les recupere sus derechos sociales, educativos, psicológicos, de salud, etcétera. Esa es la realidad. Y por eso es que peleamos día a día para que se vaya generando empleo. 370,000 nuevas fuentes de empleo, informó el INE, que hemos logrado en este tiempo de la administración del presidente Lasso, que es un buen punto de partida luego de haber tenido un país en donde 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. Por ello, apuntalamos inclusive con nuestras actividades como ministerio para que el emprendimiento y a su vez genere bienestar y empleo, puede efectivamente mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. 7:32 a.m. Los ministerios de la vivienda, inclusión social, salud y educación son primos hermanos. Muy primos hermanos. En ese orden, ministro, ¿cómo están ustedes o cómo han articulado este trabajo mancomunado entre estos ministerios, principalmente el suyo con el de educación, dada la coyuntura acá en la costa? Se van a iniciar las clases ahora en el mes de mayo y hay que hacer muchas cosas en la logística. Y en ese orden, ¿cuál es la participación de su ministerio en el tema de la educación, ministro? Bueno, cada uno de los ministerios, mi estimado Clever, tiene una competencia definida. Nosotros tenemos una responsabilidad educativa, para llamarlo así, de los niños que están en nuestros CDIs, Centros de Desarrollo Infantil de 0 a 3 años. Hemos mantenido una coordinación directa justamente bajo su reflexión con la ministra de Educación, María Brown, para el tema del enlace directo, para la información, para la transmisión directa de nuestros niños que cumplen 3 años, dejan los CDIs y se enganchan inmediatamente en el sistema educativo que ya le corresponde al Ministerio de Educación. Había una displicencia, yo diría un divorcio en cuanto a la información cruzada. Hoy en día estamos bastante avanzados, creo que todavía es perfectible este proceso, pero hemos avanzado de manera notoria para mejorar esta condicionalidad de instituciones, pero que al final le da un servicio a las madres de familia, sobre todo a los niños. Así que la coordinación es permanente y a esto se suma también, Clever, la coordinación en el gabinete social que lo preside la ministra Garzón, la ministra de Salud, en donde articulamos justamente actividades, política pública, desarrollo de programas y proyectos en las cuales nos enlazamos como gobierno, y no solamente como gobierno, sino nosotros a su vez
con los gobiernos autónomos, porque el gobierno del encuentro no tiene que ser teórico, sino tangible, independiente de las condiciones ideológicas de quien lo preside en un momento dado. Yo voy a pedirle mil disculpas. No, yo ya lo estoy, ministro, yo ya lo iba a despedir a usted porque también nos hemos pasado, pero solamente la personal, 125 empleados tiene su negocio, su actividad privada. ¿Qué línea de producción es? Bueno, ahí tenemos algunas actividades que realizamos en la ciudad de Cuenca. Lo importante es dar trabajo a la gente que más necesita, generar empleo, que esa es una contribución distinta también a la que se puede dar desde el sector privado a la gente. Gracias, ministro. Que le vaya bien. Gracias, un abrazo. bien. Chao. Un abrazo. Bueno.